Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17. Efesios 1, 16 y 17. Continuamos con nuestra serie de los jueves, nuestra herencia en Cristo, con el tema número 6, que se titula Espíritu de sabiduría y revelación. Voy a leer. Pablo dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros. De esto hablamos hace 8 días, ustedes recordarán, cómo debemos de desarrollar una actitud de acción de gracias continua. Y luego Pablo decía, yo haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta era una oración que era a favor de los efesios y nosotros debemos orar unos por otros también. Pero el propósito de esa oración está en el versículo 17. Ese era el deseo que Pablo buscaba para los efesios. Dice en el versículo 17, oro, los recuerdo en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba entonces por los cristianos para que ellos entendieran, tuvieran el conocimiento de la herencia que tenían en Cristo, para que ellos no fueran ignorantes de lo que Cristo había hecho por ellos. Y lo que concierne a nosotros, necesitamos nosotros también entender lo que somos en Cristo. Necesitamos entender la herencia que tenemos en Cristo, que es una herencia tremendamente espiritual, las riquezas inescrutables de Cristo, y que no nos vaya a pasar lo que aquel hombre o aquel joven que murió, un pariente de él, y le dejó un testamento, pero dijo, no, pues yo siempre lo vi bien pobretón a mi pariente, pero lo que pasa es que vivía una vida muy austera. Pero en realidad cuando el hombre aquel murió, le dejó muchísimo dinero, pero él desconocía, por despreciar el testamento, desconocía lo que le había dejado. Y un cristiano que no lee el testamento va a vivir una vida de muchas necesidades, ignorando que aquí en la Escritura tenemos un tesoro grandísimo. Entonces, que no nos pase eso. Por eso Pablo oraba y decía, que yo le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. ¿Por qué Pablo estaba muy interesado en que los cristianos de Éfeso tuvieran sabiduría y conocimiento? Y tuvieran sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué estaba tan interesado? Porque los falsos maestros, los falsos profetas, ya habían filtrado la iglesia, ya comenzaban a correr herejías que desviaban y trastornaban la fe de los cristianos. Y cuando alguien es trastornado en su fe, en la pureza del evangelio, se turba en su mente y deja de recibir las bendiciones espirituales que Dios nos dio. Entonces, este era el punto de Pablo, que algunos estaban pretendiendo que al sacrificio de Cristo le hacían falta ciertos rituales, le hacían falta ciertas ceremonias, ciertas revelaciones que no tenían que ver nada con la revelación bíblica. Y en la vida de Pablo era muy fuerte. Por ejemplo, fíjense, a los colosenses, pongan una señal ahí, en el capítulo 2, era una preocupación constante de Pablo para que los cristianos no se dejaran llevar por enseñanzas que no tenían que ver con el evangelio, para que no perdieran las riquezas. Colosenses 2, versículo 8, quiero que noten lo siguiente, dice Pablo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o pensamientos que aunque se escuchen muy bonitos,
pero que no tienen base bíblica. No se dejan engañar por filosofías y huecas sutilezas, palabras huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vean hasta el versículo 16. Después de decir de cómo el Señor triunfó sobre las potestades, sobre Satanás en la cruz, fíjense lo que Pablo, la instrucción que da en el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo número, vámonos hasta el 18, vamos a leerlo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. ¿En qué crece? Con el crecimiento que da Dios. Ahora, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, aquí Pablo les está diciendo a los colosenses, miren, ustedes necesitan el conocimiento, pero necesitan también la sabiduría de Dios. Fue exactamente lo mismo que le dijo a los efesios, vamos allí de nuevo. Y por eso Pablo estaba preocupado por ellos, y esa era su oración. Que Dios les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esa es mi oración también. Que Dios nos sature, nos llene con un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene una pregunta que es pertinente, que nos atañe y queremos saber. ¿A qué se refiere espíritu de sabiduría? ¿O qué es espíritu de sabiduría? Ciertamente no se refiere a que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, porque ese ya está en nosotros. ¿Qué significa espíritu de sabiduría? Aquí, en el original griego, el rasgo distintivo de esta espíritu de sabiduría es una disposición, una actitud interna, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, ahí está hablando de una actitud de dependencia, una actitud de reconocimiento que sin Dios, como cantábamos hace un rato, nada soy. ¿Cómo es el canto? Siempre se me van. Ya no puedo vivir sin ti. Ya no puedo vivir sin ti. Entonces estamos así nosotros haciendo una declaración verbal en adoración de que lo necesitamos a Él, porque Él es la vid y nosotros somos las ramas. Entonces, fíjense, Pablo está orando por los efesios para que les diera una disposición, una actitud para recibir la sabiduría de Dios. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. La sabiduría de Dios sí podemos orar para que nos venga y nos sea dada como un regalo de Dios y podemos recibir sabiduría de Dios. Pero, fíjense, el conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? Bueno, el conocimiento de Dios, escuchen bien, nos es revelado. Revelar significa descorrer el velo para ver lo que está detrás. Eso es revelación. Retomo, el conocimiento de Dios
nos es revelado por el Espíritu Santo para conocer las riquezas de Cristo. Pero ¿cómo nos viene el conocimiento? El conocimiento no nos viene por orar y pedirlo, pero la sabiduría sí viene cuando la pedimos, pero el conocimiento no. El conocimiento lo adquirimos ¿cómo? Leyendo, ¿qué? ¿El libro vaquero? Las Escrituras. Lo obtenemos escuchando, ¿qué? La palabra de Dios. Lo obtenemos estudiando de una manera seria y sistemática las Escrituras. Así es como nosotros obtenemos el conocimiento. Y la sabiduría de Dios es la que nos enseña a usar el conocimiento. La sabiduría es la que nos ayuda a aplicar el conocimiento de una manera sabia. Lo que nosotros el conocimiento que vamos obteniendo a través de estudiar la Biblia, de leer, de venir a la escuela bíblica, en tu casa estudiarla, de escuchar predicaciones, ese conocimiento necesita la sabiduría para ser aplicado en en nuestra vida espiritual y en cada área de nuestra vida cotidiana. A ver si me explico. Vamos a ver unos versículos. Antes de decirles algo, porque son bastantes versículos que necesitan prepararse, pero déjame decirle algo, porque viene a mi mente que a veces algunos cristianos dicen, no, pero yo me conformo con la sabiduría, por ejemplo, dicen, ¿no? Porque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Es un texto que está en 1 Corintios. Pero el texto completo es, pero el amor edifica. Ahora, si yo dijera, no, pues yo no quiero conocimiento de Dios, entonces, ¿cómo compaginar Oseas capítulo 4, versículo 1, cuando dice, mi pueblo pereció porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo por los enemigos de Israel porque le faltó conocimiento. Entonces, ciertamente el conocimiento adquirido y que Dios nos revela grandes misterios, pero si no tenemos amor, ¿qué dijo Pablo que éramos? Nada. Entonces la sabiduría es la que nos ayuda a aplicar el conocimiento en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, tú puedes orar que Dios te dé sabiduría, pero si no tienes conocimiento, pues no se complementa. Si tú eres de los que agarra la Biblia una vez al mes o una vez cada 2 meses, y tú dices, Señor, dame sabiduría. Bueno, sí, pero ¿en base a qué? Es decir, que la sabiduría solamente viene en base al conocimiento que tú tengas de Dios, porque si no, ¿de dónde toma el Espíritu Santo y aplica su sabiduría si no tienes conocimiento? Por eso muchos cristianos sufren, por eso muchos cristianos no saben qué hacer, se les atora un asunto, les viene una prueba y Señor, dame sabiduría, ¿cómo? Pero como no tienes conocimiento de qué es lo que está pasando, por qué sucede eso, cómo es que Dios trata, por qué a veces Dios permite ciertas cosas. Entonces, pues esa sabiduría se queda a la mitad. Y repito, ahí es cuando muchos cristianos sufren, no saben salir de sus problemas. Entonces, ciertamente el conocimiento envanece, pero por eso necesitamos la sabiduría, para saberlo aplicar. No sé si me expliqué. Ahora, vamos a algunos ejemplos en la Biblia de cómo podemos obtener sabiduría, conocimiento, pero necesitamos la aplicación por medio de la sabiduría. Por ejemplo, miren, este es un ejemplo que todo el mundo conocemos. Pedro tuvo revelación acerca de Jesús cuando dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues que Juan el Bautista y etcétera, etcétera. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Le dio un conocimiento de quién era Cristo. ¿Sí? Pero
Pasan un par de días y Jesús les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado a la cruz y muera. Y en ese momento, Pedro me imagino que se le para enfrente a Jesús y le dice: que en ninguna manera te acontezca esto, Señor. Y Jesús lo mira y le dice: quítate delante de mí, Satanás. O sea, la revelación que él tuvo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no le ayudó mucho porque le faltaba sabiduría. No supo cómo enfrentar esa situación que Cristo les estaba diciendo, que era necesario que el Cristo padeciese. Inmediatamente se atropella todo y dice: que no te suceda esto, Señor. Y Jesús lo reprende. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener conocimiento acertado de las Escrituras, revelación, pero si no tenemos sabiduría, no vamos a llegar muy lejos. Por eso Pablo decía: Señor, dales a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a primera carta a los Corintios capítulo 8. Primera carta a los Corintios capítulo 8. Aquí vamos a un ejemplo muy bueno, ilustra bastante bien. 1 Corintios 8, versículo 1 hasta el 13. Dice Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento en cuanto a lo que se sacrifica a los ídolos. Y luego dice: el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace el amor? Edifica. Dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Yo quiero enfatizar el verbo saber. ¿Qué dice Pablo que él sabía? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo que esté allí en la pared? Nada. Que tú vas allí, pasas y está un ídolo y un nicho ahí en alguna esquina, en algún barrio. ¿Qué es un ídolo? Nada, pero no todos tienen ese conocimiento. Algunos ven un ídolo y dicen: ay, me está viendo feo. Ay, Dios mío, líbrame, te ato. Y está el mono ahí, no hace nada. Tiene ojos pero no ve. Tiene pies, no te puede dar un puntapié. Tiene manos, no te puede dar un coscorrón. Pero no todos tienen el conocimiento de que un ídolo no es nada. Al no tener este conocimiento, pues el diablo se aprovecha de ti y tu ignorancia te arrastra. Ahora, si yo sé que un ídolo no es nada en este mundo, que ni cosquillas nos hace, yo tengo este conocimiento. Pero si ese conocimiento que tengo no aplico sabiduría y llego con mi abuelita y le digo: ¿sabes que tu Martincito de Porres con todo y su escobita no sirve para nada? Y lo agarras y lo rompes y lo pisas. En el nombre de Jesús y que yo, que no sé qué. Y tu abuelita cierra más su corazón. ¿Cuántos han hecho que el corazón de la gente se cierre por falta de sabiduría? Tienes el conocimiento, pero te faltó sabiduría. Yo les he puesto este ejemplo. No le quieras quitar a la gente su religión, sus ídolos, antes que nazcan de nuevo. Es como quererle quitar a con perdón del ejemplo, no es una analogía. Es como querer quitarle el hueso a un perro. Quítale un hueso a un perro que esté ahí mordiéndolo y te tira el mordisco, ¿sí o no? Pero enséñale un bistec y paséaselo así. Y verás que suelta el hueso y se va sobre el bistec. Con todo respeto y todo, el ejemplo lo vale, pero Cristo es el bistec. ¿Entendieron? Y el hueso es la religión. Pero no todos tienen ese conocimiento.
No todos tienen esa sabiduría. No, es que no voy allí porque siempre que voy a la casa de mi abuelita, porque las abuelitas súper idólatras, ¿no? No voy a la casa de mi abuelita porque no me tiene una de monos allí y siento que me miran y me siento bien oprimida y te falta conocimiento, mi hija. Te falta conocimiento. Pero si tú tienes el conocimiento que un ídolo no es nada, no llegues prepotente. Pues llega ahí, siéntate y cuando se mete tu abuelita así que estoy, tú también. No te hace nada. Y comiénzale a hablar a tu abuelita con sabiduría. Enséñale el bistec, que es Cristo. Entonces sigue diciendo, versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Ven? Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Yo les he dicho que a mí me gusta el pan de muerto con chocolate. Y esto que acabo de decir, algunos al no tener el conocimiento dicen, ¡ay, da! Y van a pegar el grito en el cielo. Bueno, fíjate. En primera carta a los Corintios y en Romanos también habla acerca del débil en la fe. Es decir, yo tengo ese conocimiento y yo me como mi pan de muerto con un rico chocomil o un rico chocolate. Pero si yo sé... Si yo te invito a mi casa y saco un pan de muerto y veo que tú, pero pastor, usted va a comer, está maldito ese pan. ¿Qué culpa tiene el pan? A ver, dígame, ¿qué culpa tiene el pan? Pero si yo veo que tú estás así, todo, yo no me como el pan. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No me va a pasar nada si no me como el pan. Eso es andar con sabiduría, para no hacer tropezar al otro. Entonces yo tengo conocimiento, debemos de tener revelación, conocimiento de Él, pero pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos. Entonces, bueno, ya que te vayas, me como mi chocomil y mi panecito, para no herir tu conciencia. Y así puedo poner un montón de ejemplos. Ahora, esto obviamente, yo no estoy hablando de pecados. Estamos hablando de cosas que la gente le atribuye. Aquí está hablando de los ídolos. Entonces, sigo leyendo. Si bien, el versículo 8, si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea que la cuaresma para el cristiano no tiene ningún sentido. Esa es una cosa de alguien que se le ocurrió. Versículo 9, pero mirad, aquí está, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí está. Entonces, si yo sé que alguien es débil, yo no me como eso. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Este perder no quiere decir que se pierde su salvación, sino que se va a turbar, va a perder la paz, va a perder la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque su débil conciencia te ve que comes tú, él come, y como él no tiene ese conocimiento, al rato está en condenación. Dice en el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos, ¿ven? E hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esto se llama, queridos hermanos, conocimiento de Dios, pero también se llama sabiduría de Dios. Otro ejemplo en la Biblia.
Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 5, un poco atrasito nada más, en el versículo 9. Primera Corintios 5, 9. Dice así: os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué les escribió Pablo? Que no sé qué, juntaran con los fornicarios, con los pervertidos, que no hicieran una amistad con ellos. Dice en el versículo 10, bueno, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, los corintios no habían entendido, les faltó sabiduría para entender lo que Pablo les había escrito. Y él les aclara. Dice, no, miren, yo les dije que no se juntaran con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque en tal caso, dice, sería necesario salir del mundo, porque ellos decían, no, pues oye, ve a comprar algo a la tienda. No, pero el señor de la tienda tiene 3 mujeres. No, ni le hables. Mira, yo he escuchado enseñanzas y aún libros donde dicen, no compre usted pasta dental fulana de tal porque tiene un número tal que equivale al 666. Y si tú compras eso, la marca de la bestia se te queda en los dientes. Entonces, no, hombre, olvídate, hermano, olvídate. Imagínate todo lo que vayas a comprar y vas a comprar un pirulí y dices, oiga, ¿y el pirulí quién lo hizo? Pues yo. ¿Y usted en qué cree? ¿Usted es mariano? ¿Usted es guadalupano? ¿Es satanista? Oye, ¿qué te pasa? ¿Quieres el pirulí o no? O sea, y hay muchos cristianos que les falta tanta sabiduría, hermanos. Y que no compres tal refresco que porque es del diablo tal refresco. Ay, hermanos, por el amor de Dios. Y falta sabiduría. Como los hermanitos, que de muy buena onda, los hermanos, que dicen que la batería es del mundo. No es del mundo, es de casa de oración. Al menos este es de aquí. Pero como les falta sabiduría, ellos relacionan mal. Ellos dicen, es que los grupos de rock usan esos instrumentos. Y ya, automáticamente les atribuyen a los instrumentos cosas demoníacas. Por el amor de Dios, hermanos. Hace falta tanta sabiduría entre el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Pidámosle a Dios sabiduría. Ese piano es un piano muy conocido entre los mejores artistas del mundo. Lo tocan, ese mismo piano. ¿Pero qué notas salieron hace rato? ¿Quién es, el piano o el que está atrás del piano? Digo, hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿No creen? Entonces dice Pablo, versículo 11, más bien, yo les escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Y saben qué es lo que hace falta en la iglesia de hoy? Hacemos justamente lo contrario, es decir, lo que hicieron los corintios. O sea, no le hablamos a la gente del mundo porque son paganos y perversos y de todo. Y cuando vamos al banco aún, esta cajera o este cajero, como es hijo de la serpiente, pues ni lo volteo a ver. Es hijo del diablo. Y luego, eso no fue lo que Pablo dijo, sino cómo los vamos a ganar para Cristo. Esto no significa que vamos a hacer lo que ellos hacen. ¿Cómo vas a ganar a tu familia si siempre estás diciendo, esos son del diablo y yo ya, no, la Biblia dice que no me junte con ellos? Escúchame bien, a lo que dice Pablo aquí es que no te juntes con ninguno que diga que es hermano. Aleluya, yo soy cristiano. Y fuere ladrón,
borracho, mentiroso, adúltero, homosexual, con el tal que ni aun comáis. ¿Y qué hacemos en la iglesia de hoy? Los arropamos, no se arrepienten, los toleramos, los apapachamos y nos juntamos con ellos y comemos con ellos. Hacemos todo lo contrario. Hace falta tanta sabiduría, tanto conocimiento entre los cristianos. Pero ¿cómo viene el conocimiento? A través del estudio serio de las Escrituras. Y la sabiduría, Señor, dame sabiduría para aplicar este conocimiento. ¿Cuánta gente yo he ganado para el Señor? ¿Cuánta gente has ganado tú para el Señor? ¿Cómo no los pude haber ganado? No pudimos haber ganado a la gente si nosotros no entendemos, no tenemos el conocimiento que están perdidos y que necesitan un Salvador. Entonces tú te extiendes con sabiduría y les compartes la palabra de Dios y les dices la verdad de su situación. No hay otra manera en la que ellos se puedan salvar si no es escuchando el Evangelio. Y para eso tienes que estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense, en la iglesia primitiva, cuando escogieron los que iban a servir a las mesas, el requisito era que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El otro día estábamos en un restaurante y un mesero cada rato se quería caer. Cada rato la charola se le iba por todos lados. Hasta para servir las mesas se requiere sabiduría. Y luego se atravesaba así bien imprudente. Estaba uno así, se te atravesaba. Oye, tanta sabiduría que hace falta, tanto conocimiento que hace falta. No, necesitamos acomodar las cosas bien. Fíjate, Romanos 6:1. Aquí está otro ejemplo clásico de cómo hacía falta conocimiento. En algunos casos había conocimiento, pero no había sabiduría. Y Pablo dice, no, yo oro, le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Perseveraremos, persistiremos pecando en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo en versículo 2, en ninguna manera. ¿Por qué Pablo les hace esta pregunta a los romanos? Porque les había dicho, el Dios de toda gracia, por fe, por gracia somos salvos por medio de la fe. Dios nos justifica gratuitamente por su gracia, por medio de la fe. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces los romanos decían, wow, qué tremendo, el pecado estaba en el imperio romano, pero a todo lo que daba. La corrupción moral y de todo tipo fue lo que echó abajo al imperio romano. Y ellos reflexionaban y decían, wow, qué grandeza de la gracia de Dios. Abundó el pecado y sobreabundó la gracia. Entonces no faltó el hermanito romano que dijo, oigan, entonces eso significa que si nosotros seguimos pecando, la gracia sigue abundando. Y otros dicen, claro, oye, qué revelación, dijeron. Y Pablo les escribe en el capítulo 6 y les dice, es lo que pasa a muchos cristianos hoy. Ay, el Señor nos salvó, en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Sí, gracias, Señor. Y si sigo pecando, pues no, pues la gracia sigue sosteniéndote. Pues esa es una verdad, pero a medias. O sea, es cierto que la gracia está sobre cualquier pecado, pero el otro lado de la verdad es que no podemos perseverar en el pecado, abusando de la gracia, que es lo más socorrido en este tiempo. Por eso la iglesia de Cristo alrededor del mundo se ha vuelto un nido de tranzas, de ladrones, de homosexuales y de adúlteros, y etcétera, etcétera, y de idólatras. ¿Por qué? Porque hace falta tanta sabiduría para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hace falta tanto conocimiento y aplicarlo con sabiduría para que la iglesia sea lo que el Señor diseñó. El Señor no hizo de su iglesia un nido de ladrones, ¿verdad que no? Él dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y la limpió, los echó a todos fuera. Y otra vez se ha llenado. Y todo en nombre del amor,
de la misericordia y de la gracia. Yo creo en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios. Pero perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice en el versículo 2? En ninguna manera. Ellos habían tenido el conocimiento de la gracia, pero les faltaba el conocimiento y la sabiduría para aplicar la doctrina de la gracia. De que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ciertamente, pero no podemos seguir. A los efesios les dijo, el que robaba, ya no robe más, sino trabaje. Conocimiento y sabiduría. Sabiduría y conocimiento. En ninguna manera, dice versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Pues la respuesta es inconcebible eso. ¿De qué mente salió esa? Les hace falta sabiduría. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, significa que hemos muerto juntamente con Cristo en relación con el pecado. En nuestras vidas ya el pecado debe ser desechado. Pero cuando nos envolvemos y tropezamos, acuérdense, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y fíjense, no todos aplican este conocimiento de que tenemos un abogado para con el Padre. Por ejemplo, oímos, sabemos, conocemos, decimos, bueno, sí, no es la voluntad de Dios que pequemos, mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Saben, pero no saben qué hacer. Y es tan sencillo. Simplemente es confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y confesar, en 1 Juan 1:9, significa reconocer. ¿Reconocer qué? Que hemos fallado, que hemos pecado. Y entonces nosotros estamos en comunión constante con Él. Y como Dios es luz y su palabra es luz, y si nosotros decimos que somos hijos de la luz, debemos de andar en la luz. Y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero muchos, por temor, porque no tienen el conocimiento bien sólido, no confiesan su pecado. Fíjense. Entonces, algunos nos hace falta conocimiento en unas áreas. Otros pueden tener el conocimiento, pero falta sabiduría. Pablo dice, no, tiene que ser una combinación. ¿Se acuerdan de la balanza que vimos hace 8 días? Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una balanza, el peso tiene que estar equitativo. Entonces, conocimiento, sabiduría. Sabiduría, conocimiento, para saber aplicar el conocimiento. Vamos a otro ejemplo, miren, vamos a Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. Fíjense, aún en la vida cristiana hay algunas cosas que nosotros debemos enfrentar con sabiduría. Tenemos que aplicar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Otras cosas tenemos que aplicar la fe. No sé si notan la diferencia. Por ejemplo, yo en alguna ocasión les puse un ejemplo que viene ahorita a mi mente, de cómo hay cosas que se enfrentan con sabiduría y otras con fe. Hace unos años, bueno, ya bastantitos, una señora me dijo, pastor, quiero un consejo. Mire, yo tengo 3 casas. 2 son mías, están totalmente pagadas. La tercera la compré en un crédito bancario, pero pues los intereses, eso fue como en el año 94 cuando hubo una devaluación y los intereses se multiplicaban de una manera terrible. No sé cuántos recuerdan ese tiempo. Y yo le dije, ok, ¿cuánto debes? Y me dice, 1,5 millones de pesos. Ok, ¿tus casas cuánto valen? Dice, bueno, una vale 3 millones y la otra 2,5 millones. O sea que si tú vendes la del 2,5 millones, tú pagas eso y ya te quedas con 2. Y me dice, no,
Si con tanto esmero y trabajo me he hecho de esas 3 casitas, como si vivieran las 3. Ah, no, dice, yo por fe, dice, yo confieso y declaro, esa casa, Dios va a hacer un milagro para que esa deuda desaparezca. Sí, pacta y ándale. ¿Y saben qué? No hizo el consejo que yo le di. ¿Qué creen que pasó? La deuda se le fue. ¿Y qué creen que pasó? Perdió las 3 casas. Llegó llorando. Pastor, ¿qué pasó? Me acaban de embargar mis 3 casas. Se multiplicó la deuda. Ah, por fe. Por fe. Hay cosas que se solucionan con sabiduría y otras con fe. Si ella no hubiera tenido las otras 2 casas, ahí se requería fe, ¿no es cierto? Pero a veces requiere sabiduría. Hay veces que tú tienes una deuda de 3,000 pesos y estás todo allí, no duermes, y tienes una televisión sota de 6,000 pesos. Y por fe, y luego andas pidiendo acá, no vende la televisión. Y no se descarga para el otro. Pero, ¿te falta sabiduría o eres medio agarradón? Es que el sacrificio que yo tuve... Entonces ya a veces es una mezcolanza impresionante de cosas que nos llevan luego a llorar. Fíjate, Proverbios 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, proverbios. Un proverbio es una expresión corta, pero de contenido muy rico. Es como una cápsula que tiene vitamina E y omega 3 y así concentrada, ¿no? Dice, Proverbios de Salomón, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, enseñanzas para la vida práctica, para conocer razones prudentes. ¿Es prudente que yo me vista así? ¿Debe de pensar una mujer que dice que es cristiana? ¿Debe de mirarse al espejo y decir, ¿es prudente? Bueno, la prudencia y la sabiduría te dicen, no. ¿Qué tienes que andar enseñando? Tú eres hija de la luz, aunque debas la luz. Y luego dice, versículo 3, para recibir consejo de prudencia. ¿Ven? Justicia, cosas rectas. Juicio, o sea, juiciosas, cosas juiciosas, con sentido. Y equidad. Versículo 4, para dar sagacidad a los simples. A los que, nos falta sabiduría, para que ser más sagaces. Oiga, véndame su casa, ¿no? Sí, cómo no. Oiga, usted es cristiana, yo también. Pues denme las escrituras y luego ahí después le pago. Sí, hermanito, ¿cómo no? Están. Oye, hermanos, por el amor de Dios. Son las noticias de cada... Que el hermano fulano, que la hermana fulana, que se la transearon. Es que como son re buena onda los cristianos, hermanos. ¿Eso dice la Biblia? No. Tenemos que... Usen el cerebro que Dios les dio, hermanos. Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría, y aparte de eso todavía nos da la palabra de Dios. Imagínense. Nosotros debemos de andar con sagacidad, con inteligencia. Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que sabernos conducir en este mundo. Cada vez que vayas a hacer un negocio, mira, duda de todo mundo. Porque los hijos de la serpiente lo único que quieren hacer es transear a la gente y te ven cara de cristiano. Y dicen, estos son re fácil. Uy, hermano, mira, es constante que llegan, hermano. Oye, hermanos, fíjense que allá un hermano se encontró una mina de oro, y otro dice, no, hermanos, fíjate que para los pastores, un hermano allá en México quiere construirles casas. No me digas. ¿Y cuánto quiere que le demos? 20,000 pesos y con eso te va a dar una casa. Y tú dices, ¿a poco habrá algunos pastores?
que le entren. Ay, si les contara. Hace falta tanta sabiduría, prudencia. ¿Qué más dice? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. ¿Qué? ¿Por qué dice que les va a dar los proverbios inteligencia? ¿Qué es inteligencia? Son pensamientos sabios respecto a todo. ¿Quieres saber, en pocas palabras, la riqueza de sabiduría? Lee Proverbios. Ahí dice cómo hacer negocios. Ahí dice cómo no te enroles con una prostituta. Ahí dice cómo tú debes de tener trato con tu esposa. Ahí debes de decir, ahí te dice todo en pocas palabras. Porque luego algunos, no lo entiendo. Pues que lo entiendas. A los jóvenes, sabiduría. A los jóvenes, ¿qué? Inteligencia y cordura. O sea que le surte duro a los jóvenes. Ya, ahorita ya nadie es joven, ¿verdad? Claro, sí, ahorita ya nadie es joven. Yo les he comentado esto, que las estadísticas de los choques aquí en la ciudad, el 90% de los que chocan son jóvenes. Véanlos cómo andan, véanlos. Hoy mismo veníamos y voy así y se me mete uno, pero impresionante. Pero así una cosa tan imprudente, tan... Y lo veo un joven, un joven. ¿Por qué? Porque son imprudentes. No tienen cordura, no saben medir las cosas. Se siente el joven dueño de la calle y del universo. Y saben una cosa, por eso tienen tantas broncas muchos jóvenes. Y aquí está. Sabiduría, inteligencia, cordura. Versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y hay algunos que, ya no. Uy, hermano. Nomás que luego cuando se te atora la carreta, se te ponche la llanta, ahí vienes queriendo oraciones mágicas. No es así. Por eso Pablo decía, no, Señor, dales un espíritu de sabiduría, una actitud de aprendizaje de la sabiduría. Y aquí está, el entendido adquirirá consejo. Versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego dice, mira, para empezar, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El respeto a Dios, la conciencia que cada cristiano debe de tener de que Dios lo está viendo. Yo le decía el otro día a una jovencita de 16 años que se desbalaga por ahí y le dije, oye, si Cristo se te apareciera cuando estás ahí en ese lugar, en ese antro, en ese lugar donde la droga corre y las palabrotas y todo, ¿qué harías? Me daría mucha vergüenza. Pues lo llevas adentro, mi hija, le dije. Ay, de veras, pastor. Ay, es que hace falta. Mira, el temor de Dios, dice la Biblia, te guardará. ¿Por qué? Porque no necesitas que el pastor te ande viendo, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo. Dios te está viendo. El principio de la sabiduría es la conciencia que debemos de tener de Dios, de que Él está allí donde tú estás mirándote. Si tuviéramos más temor de Dios, seríamos más sabios. Nos conduciríamos con más sabiduría en esta tierra y tropezaríamos menos. ¿Cuántos dicen así es? Jeremías 9. ¿Cuánto me quedan 10 minutitos. Vamos a ver. Jeremías 9, versículo 23. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Fíjate, esto está bien interesante, estos versículos. Porque por un lado podemos adquirir conocimiento, pero si no hay amor nos envanece. Podemos adquirir sabiduría, pero si no tenemos conocimiento, pues tampoco. Escuchen capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Bueno, Señor,
¿Quieres que seamos sabios, sí o no? Pues sí, pero escúchame bien lo que te voy a decir. O sea, está diciendo el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Escuchen 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Wow. Esas dos palabras, yo cada vez que lo leo así, me quedo así como en entender. Ay, Señor, a ver. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender a Dios, conocer a Dios. Sí, pero luego la sabiduría que tienes, aplícala. Pablo le dijo a los corintios, dice, mire, para vergüenza vuestra les digo, no conocen a Dios. O sea, no tenían el suficiente conocimiento y cometían cada torpeza dentro de la iglesia. No solo conductas, sino prácticas. Las lenguas se soltaban, o sea, hablando en lenguas, por todos lados y hacían, y los dones y milagros y todo, sí, pero Pablo les tuvo que decir, miren, no prohíban el hablar en lenguas, por el amor de Dios, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué les dijo decentemente y con orden? Porque eran bien desordenados. Dejaban prendido el celular durante la predicación de Pablo. Por más que les decía ahí en la pantalla, apaguen su celular. No, ¿y qué tal si hay una urgencia? ¿Qué tal si me habla el ángel Gabriel? y es una urgencia. Entonces Pablo les decía, no, Corintios, ustedes, ay, les hace falta tanto. Ok, hagan todo, no prohíban hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente. Eso significa con dignidad y con orden. Y si yo les dijera que hay tanta falta de respeto a la presencia de Dios en muchos de nosotros, porque a veces venimos a dormirnos, otros vienen a ver otra cosa, y no es así. Entonces, sigue diciendo, en esto se alaba el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Por qué Dios permitió esto? Dice la Biblia que por la fe entendemos haber sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, el sol, las estrellas, los animales, fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe nos hace entender cómo. Que dijo Dios sea la luz y fue la luz. De la nada fue la luz. Bueno, escúchame bien. Si Dios tiene el poder creativo para que lo que Él dice se cumpla, y Él ha dicho de nosotros que somos sus hijos, que somos herederos, que somos ricos en Cristo, pero ustedes saben de qué riquezas me refiero, ¿verdad? Que aún si tuviésemos necesidades económicas, Él es nuestro Señor Jireh, el que suple nuestras necesidades. Ok, ¿ustedes creen que el Señor puede hacerlo? Claro, por supuesto. Pero algunos no tienen el conocimiento. Dicen, yo sí tengo mucha fe. Sí, pero ¿fe en qué? Porque la fe viene por oír. ¿Y el oír qué? ¿Cuántos chinos? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Fíjense cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios. Pero ese crecimiento tiene que ir en un equilibrio con la sabiduría. Entonces dice aquí, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. O sea, Dios es un Dios de misericordia, pero también hace juicio y justicia en la tierra. Y muchos creen que nada más pura misericordia. Entonces, como hay disciplina en la iglesia y el Señor disciplina a unos y luego dicen, ay, no entiendo. Pues no, que Dios es amor. Pues sí, mijo, pero también dice que es un Dios de justicia y también dice que es un Dios que al que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ay, yo creía que Dios nada más era misericordia. No, te falta entender a Dios.
te falta conocer a Dios. Y una vez que conoces a Dios, pídele sabiduría para que la apliques en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pablo la traía con los efesios, ¿verdad? Pero sí, bien tremendo. Capítulo 2 de Jeremías. Tengo unos minutos. Jeremías 2:8. Fíjate, este versículo está trágico, ¿eh? Jeremías 2:8. Mira, vamos a leer desde el 5, 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Fíjate, maldad en Dios. Que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Fíjate, los líderes de Israel no dijeron: ¿dónde está, Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Eso sí está trágico, hermano. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que puede haber pastores que no conocen a Dios? Sí, hermano. Abundan. Que dicen una sarta de tonterías cuando suben a los púlpitos dizque a predicar, hermano. Ay, pastor, usted siempre con esos rollos. ¿Yo o Dios? ¿No está aquí eso? Mis sacerdotes, dice. ¿Qué dice? Otra vez. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Ay, ay, ay. ¿Todo por qué? Porque desecharon el conocimiento de Dios, aún teniendo, hermanos. ¿Por qué? Porque dijeron como en Malaquías: menospreciable es la mesa de Jehová. Nosotros queremos otro tipo de cosas y no quieren lo que yo les doy. Finalmente, 1 Corintios capítulo 2. Con esto terminamos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Vamos al 4, 2:4. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, les dijo a los corintios, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, Corintios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, escuchen bien, pongan atención, esto es lo último que vamos a leer. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que están siguiendo la serie del propósito de la iglesia, ¿cuál es uno de los propósitos por los cuales venimos? ¿Cuál es uno de los propósitos por los cuales Dios estableció pastores y maestros en la iglesia? Para perfeccionar y llevar a la madurez, ¿a quién? A ustedes. Pero muchos no se dejan, son tremendos. Ay, no, ya no. Se portan como niños, se hablan como niños y juzgan como niños. Entonces Pablo dice: pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio? ¿Por qué como sabiduría que está, misterio quiere decir aquí que está en oculto? ¿Por qué la sabiduría de Dios está oculta? ¿Por qué no es para todos? Fíjense, por un lado es para todos, pero no todos la buscan. Por eso es que no es para todos. Porque si tú no la buscas, no la pides, no te acercas a la fuente de la sabiduría, pues no te llega nada más así.
¿por qué das una ofrenda el domingo? No. Sabiduría, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quién es esa sabiduría? De Dios. Díganlo, ¿para quién? Para nosotros. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está, revelación en el conocimiento de Él. Nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu que tenemos? Espíritu de Dios. Pero tenemos que tener un espíritu de sabiduría, una actitud abierta a recibir la sabiduría de Dios y la revelación en su conocimiento. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la meta, hermano. Por eso Pablo decía, Señor, dales a los efesios espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Versículo 14 y terminamos. Pero el hombre natural, no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir juzga todas las cosas? Discierne. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios. ¿Cuántos le quieren pedir a Dios sabiduría? Y el conocimiento, hermanos, échenle ganas. Yo estoy tan complacido con los estudiantes de los diferentes turnos de la escuela bíblica, porque lo común es que haya desertores y no terminen lo que empiezan. Pero fíjense que ya vamos para 2 años y han permanecido. Y ya nos hemos fijado que entre muchos de los estudiantes hay unos tremendos hombres de Dios. Hay unas mujeres. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero sé que de aquí va a salir gente tremenda, hermano. Por ese lado me siento muy contento, porque hay gente que busca a Dios. Hay gente que de veras se está metiendo en el conocimiento de Dios y que están adquiriendo sabiduría. Ese es el propósito. Y yo cuando los veo, cuando salen de misiones, cuando oigo los reportes, los pastores me hablan, oye, me mandaste a estos, ¿tú los mandaste? Pues sí, indirectamente, porque Miguel es el que está ahí, ¿no? Detrás de ellos. Pero pues yo soy el pastor y, oye, mira, entre esos había 3, 2 chicas y un muchacho, qué tremendos. Oye, esos tienen calibre de pastor y de pastoras, ¿verdad que sí, oye? Sí, qué tremendos. ¡Qué sabiduría para explicar la palabra! Y yo me siento feliz, pero no satisfecho. No satisfecho, porque yo les he dicho, cuando terminen su curso de 2 años, apenas están empezando. Pero ahí la llevamos. ¿Cuántos le quieren pedir a Dios sabiduría? Pero el conocimiento, si tú puedes estudiar, esfuérzate. Si puedes estudiar más, esfuérzate. Mira, hay una estudiante en la mañana que dice, tiene años aquí, y me dijo el otro día, ay, Chuy, me dice, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Mira, apenas tengo 2 trimestres, 6 meses. Dice, y mi vida se revolucionó, y el conocimiento y todo, y estoy bien revolucionada. Dice,
invito a algunos de la iglesia, mira, métete a la escuela bíblica. ¿Qué haces? No, pues hago, tú tienes tiempo en la tarde, tú tienes tiempo en la mañana. Ay, no. Bueno. Por eso estoy convencido de que cada quien vive en esta tierra como escoge vivir. Pero el tesoro, ahí está. La mesa de Dios, ahí está. Nada más es que tú vengas a comer. Pónganse de pie. ¿Comieron un buen alimento? Ahora hay que digerirlo, ¿sí? Levanta tus manos al Señor y dile esta oración: Señor, dame un espíritu de revelación en tu conocimiento. Quiero conocerte más, Señor, entenderte más. En eso sí tú dices que nos gloriemos, en entenderte, en conocerte. Pero ese conocimiento, Señor, esa revelación que yo pueda tener de ti, de tu palabra, aún habiendo conocido misterios profundos en las Escrituras, pero si no tengo sabiduría, si no tengo amor, nada soy. Señor, complementa el conocimiento que estamos adquiriendo con sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para hacer negocios, para relacionarnos con los vecinos. Danos sabiduría, danos conocimiento, revelación para edificar nuestro hogar, nuestra casa, la relación con los hermanos, cuando sabiamente hay que callar o hay que hablar. Danos sabiduría, Señor. De veras tenemos una actitud, Señor. Queremos, anhelamos sabiduría de Dios. Tu palabra dice que si pedimos sabiduría nos las das sin reproche. Danos, Señor, sabiduría abundante, conocimiento, revelación en el conocimiento de tu voluntad, porque esta es parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.